tenés ahí un micrófono súper pro. Sí, ¿viste? Es mi casa, pero bueno, me armé un mini estudio acá para hacer mis entrevistas. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy conectada mediante una videollamada con Hernán Casá. Es socio gerente y cofundador del fondo Casec Ventures, una firma líder de capital riesgo en la región que hace foco en la industria de tecnología de Latinoamérica y también fue cofundador de Mercado Libre, empresa en la que trabajó durante 12 años. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hola Guadalupe, hola a todos, un placer. Bueno, buenísimo. Sé que era lo primero que pensé en preguntarte. Mira, cualquiera que te conoce o de repente hace una breve investigación sobre vos en la web, yo creo que llega a la conclusión de que sos una persona muy acostumbrada a vivir con desafíos, como que no te imagino viviendo sin desafíos por delante. Te quería preguntar si eso tiene algo de herencia familiar, no sé, tu costado emprendedor, ¿tiene algo que ver con tu familia o nada que ver? No diría que mi familia en particular tuviese grandes emprendedores, sí, grandes trabajadores, sí, gente muy dedicada. Sin duda aprendí mucho de ellos, sobre todo de mis padres, pero no tenían la beta emprendedora, al revés. Mis dos padres eran empleados públicos, así que creo que tal vez justamente por querer tomar el camino correcto me lancé a la aventura. Ah, claro, me doy cuenta que no tiene nada que ver con cosas. ¿Y de chico qué te imaginabas que ibas a hacer de grande? No sé, como un chico, no sé, 5 o 6 años, desde astronauta y bombero hasta policía, pero después cuando empecé a ser un poco más grande, siempre soñaba un poco con la parte empresaria y negocios. No tenía muy en claro qué era. No sé, me Sí. acuerdo de chico que jugaba con los camioncitos y en vez de jugar a ser BJ, el que manejaba el camión, jugaba que era el dueño de la empresa de transportes. Por suerte Ah, no me metí en claro. ese rubro, pero Claro, pero siempre te gustó el costado empresarial. Vos estudiaste economía, te licenciaste con buenas notas y hasta trabajaste en el Ministerio de Economía. ¿Cómo describirías en esa etapa, en el sentido, cuáles son las enseñanzas que te dejó para lo que vino después en tu vida? Algo de haber aprendido en esa época. sí, sin duda la economía en general me gusta y me atrae. Hoy también leo bastante, pero creo que cuando uno estudia economía hay como rápidamente dos grupos. Un grupo que toma la avenida más académica y otro grupo que toma más la avenida de negocios, que de negocios es muy amplia, ¿no? Puede ser, no sé, más la parte de finanzas o más la parte de empresas o lo que fuera. Yo rápidamente me di cuenta que quería más esto último y no Ujú. la parte académica. Sí, si bien, como decía, era un buen alumno y me gustaba estudiar, no tenía pasión por la teoría, pasión por escribir libros, pero sí por hacer otras cosas. Claro. Y previamente tengo entendido que al trabajo en el ministerio trabajaste en temas que tenían que ver más con el mercado de capitales, ¿puede ser? ¿Hacías investigación sobre empresas o algo así? Sí, yo trabajé mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Sí. Economía. Tuve varios trabajos, trabajé, como bien decías, en el Ministerio de Economía, haciendo más estudios sectoriales y ahí, si querés, tenía un poco más el sombrero de el economista macro. Después me fui a trabajar a una compañía financiera Ahí donde me sí. metí más de lleno en la parte de análisis de empresas, análisis de balances, compra y venta de acciones. Después volví a tener un periodo un poco más macro con un programa que tenían las Naciones Unidas, también de Ah, sí. desarrollo sectorial, y de ahí me fui a trabajar a Procter Gamble como brand manager, que de alguna manera era como manejar un pequeño negocio dentro de una gran corporación. Y creo que ahí le tomé un poco el gustito a esto de estar al frente de un negocio, tomar decisiones para que el negocio crezca, escuchar a los consumidores, tomar decisiones de precio, decisiones de dónde comprar el producto para que llegue más barato a los consumidores, de hacer marketing. Y fue donde ahí me convencí un poquito de que era lo que me gustaba. Claro, justamente es una de las áreas que más apoyan desde tu fondo con respecto a las empresas, ¿no? Nosotros como fondo lo que hacemos es buscamos
grandes emprendedores y los Mm, apoyamos desde todos los ángulos posibles. Obviamente, por un lado con capital, sí, pero por otro lado también con toda nuestra experiencia operativa en cuestiones de armados de equipo, en cuestiones de decisiones estratégicas. Obviamente ayudamos también en la parte de tecnología, de producto, de cómo armar la plataforma del servicio que se está construyendo. Tratamos de ser realmente un buen compañero, un buen apoyo para él o los emprendedores en las primeras etapas y después ser buenos advisors cuando las empresas van creciendo, van sumando equipos obviamente mucho más calificados ya y empiezan a tener internamente discusiones importantes, pero cada tanto está bueno tener una visión externa de hacia dónde hay que ir o un poco, tal vez rebotar una o dos veces las ideas antes de ejecutarlas y eso es un poco lo que hacemos a medida que las compañías van creciendo. claro. Sí, esa es una clara diferencia, ¿no? Del fondo con respecto a otros fondos de Venture Capital. Hay muchos fondos de Venture Capital y hay muchos modelos exitosos de Venture Capital. El nuestro creo que tiene dos características principales. Una es, como te decía antes, nos enfocamos más en los emprendedores que en los negocios. Hay fondos Ujú. que se enfocan más en los negocios y ven, no sé, yo me imagino que el futuro va a ser de esta manera y buscan las mejores apuestas dentro de ese futuro que se imaginan, ¿no? Entonces ya ahora va a crecer, no sé, cloud computing, entonces empiezan a invertir en varias compañías de cloud computing, apostando que el viento de cola los lleve al destino que quieren. Y eso, Claro. ahí hay fondos muy buenos, muy exitosos que hacen eso, y hay otros fondos que se enfocan más en buscar esas personas extraordinarias. De alguna manera, si esas personas extraordinarias encontraron una oportunidad en esos sectores, debe ser que esos sectores son interesantes y la idea está en apostar en las personas para generar negocio. Obviamente nosotros también miramos el negocio y tiene que hacer sentido, pero por un lado nos enfocamos mucho más en el emprendedor que en el negocio y nos ha pasado a veces que tenemos oportunidades increíbles, pero con emprendedores que no nos parecen por ahí tan sólidos y preferimos no invertir ahí y otras veces encontramos emprendedores realmente increíbles en negocios que tal vez no terminamos de entender o que no nos parecen tan atractivos y a veces invertimos porque el emprendedor de alguna manera es este rainmaker, ¿no? Es el que hace que llueva. Claro. Y después la otra característica, la que mencionabas, que somos un fondo que, porque tenemos mucha experiencia operativa, nos gusta tratar de ayudar al emprendedor en cuestiones más del negocio en sí, ¿no? Obviamente el 99% del trabajo lo sigue poniendo el emprendedor, no es que nosotros nos metemos como ejecutivos de la compañía, pero nos involucramos en cuestiones más operativas, desde, de nuevo, desde el marketing, desde el producto, desde el armado del equipo, y también, obviamente, en cuestiones financieras, por un lado, porque nosotros ponemos capital y después somos muy activos en ayudar a nuestras compañías a conseguir más capital hacia adelante. Claro. Y como me interesa un poquito hablar esto que me decís que les interesa tanto a las personas, ¿qué son las cosas que detectan? ¿Cómo se hace para detectar? Bueno, debe ser un millón de cosas las que evalúan, pero no sé, ¿qué características, por ejemplo? El Sí, empuje, no sé. es algo que hemos ido aprendiendo y no hay una fórmula única, Claro. porque hay distintas personas que son muy fuertes de distintos lados. Creo que justamente tal vez ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Tiene que haber algo que haga que la persona sea distinta, ¿no? Uno de nuestros socios, Nico Berman, dice que tiene que tener un superpoder. ¿Cuál es Ujú. el superpoder que tiene? Y no tenés que tener todos los superpoderes, pero tenés que tener uno, ¿no? Claro. Y ese uno, sí, porque a partir de ese superpoder es cuando uno empieza a construir algo, ¿no? Y empieza a traer equipos que complemente a ese superpoder y lo lleve a su máxima expresión. Entonces, cuestiones que miramos, obviamente, por un lado es liderazgo en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque Claro. quien está al frente de una empresa tiene que poner una clara visión de hacia dónde quiere ir, tiene que poder vender esa visión de manera tal que otros quieran subirse a esa aventura y acompañarlo, tanto otros empleados como fondos que pongan capital, como, no sé, proveedores o clientes que usen ese servicio. Entonces es muy importante ese liderazgo. Pues también mucha resiliencia, ¿no? Hay que aguantar. El camino del Claro. emprendedor es duro,
tiene momentos de éxtasis y momentos de depresión. Y en los momentos de Claro. éxtasis uno tiene que tener cabeza fría y saber que todavía no logró nada. Y en los momentos de depresión tiene que saber que es parte del recorrido y que eventualmente se va a salir de ese problema. Entonces, tener mucho de eso. Después a nosotros nos gusta, obviamente, que los emprendedores tengan un lado tecnológico, ¿no? Que realmente lo que estén construyendo sea a partir de un muy buen producto, ¿no? De algo donde eventualmente, si las cosas suceden como esperamos que sucedan, uno va a tener una ventaja competitiva a partir del producto. Hay a veces compañías que se construyen tal vez más del lado de marketing, ¿no? Y porque tienen una mejor campaña de marketing o tienen más fondos para atraer Mm, clientes. Eso está bueno y a veces funciona, mm, pero es más fácil copiar, ¿no? Eventualmente un competidor levanta más capital que uno y te puede ganar en esa batalla. Si un sí. competidor quiere competir en producto, siempre es más difícil, ¿no? Tiene que entender realmente muchas peculiaridades de la industria, del consumidor, de la estructura tecnológica para poder recrear eso. Tratamos de que eso tengan los emprendedores. Claro. Yendo un poquito más, más atrás en el tiempo, te quería preguntar si vos le asignás un papel al azar, ¿viste? En las cosas que has vivido. Porque lo digo, por ejemplo, te escuché en una entrevista que te hizo hace bastante poco Ariel Sbar y ahí contabas que cuando entraste, digamos, para hacer tu MBA ahí no me sale Stanford. ahora. Claro, te habías anotado en otras también y como que no es que tenías en tu mente entrar ahí, pero sin embargo entraste ahí y después estuviste como CEO en una empresa que fue como producto de la casualidad. ¿Te parece que es importante el azar o cómo lo interpretás? No, sí, sin duda, la buena suerte Claro, ayuda, la esa mala frase que es. suerte te mata, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? También, o sea, te puede ir muy bien, pero si es realmente te agarra un tsunami, ¿viste? Y estabas justo en la playa, listo, no es capaz de esa, ¿no? Claro. Pero después también la suerte uno tiene que ayudarla con capacidad, con esfuerzo. Entonces yo hoy puedo contar mi historia de una manera muy lineal y alguien puede escucharle y decir, obviamente cada paso lo llevó al siguiente. Y no fue tan así, ¿no? En cada momento había varias bifurcaciones y terminé tomando la que tomé y es el ejercicio contrafáctico de ver qué hubiese pasado. Sí, es imposible hacerlo, Claro. pero de nuevo, siempre había decisiones y no es evidente que la que terminé tomando era la que había que tomar. Mm, Y vaya uno a saber qué hubiese pasado, no sé si hubiese tomado otras, claro. pero sí, sin duda la suerte juega un rol importante. Después también hay otras cosas que tienen impacto. Claro, sí. Pero Quería que solo con hablemos, buena suerte sí, uno se gana la lotería. Solo con buena suerte es difícil que te vaya bien en una carrera. mm, Ahora bien, si tenés mala suerte, por más que hagas muchas cosas, tal vez no terminás alcanzando el resultado que querés. claro, sí, es una conjunción de factores realmente. Em, Te iba a preguntar que haciendo el MBA justamente vos ahí viviste una realidad muy diferente a la de Argentina, porque viviste como una efervescencia tecnológica que acá en Argentina no se vivía ni a palos, va, hacemos siempre a muchos kilómetros de distancia del resto del mundo, pero en ese momento en particular especialmente. ¿Qué cosas recordás con más simpatía de ese periodo tuyo? ¿Qué son los recuerdos más, no sé, los que guardás con más cariño, digamos, de ese momento de tu vida? Creo que el MBA, en mi caso, por un lado, como bien decís, me abrió una puerta al mundo tecnológico, que diría que no solo no estaba en Argentina, sino que casi no estaba en ninguna parte del mundo, salvo en Claro, ahí, California, ¿no? Entonces, en el Silicon Valley, entonces no, hubiese ido a otra universidad buena de otra parte de Estados Unidos, la experiencia hubiese sido distinta, porque tampoco ahí había la efervescencia que había en Stanford, donde en ese momento todo el mundo estaba hablando de tecnología y los profesores eran profesores e inversores o directores en compañía de tecnología y los alumnos eran alumnos, pero a la vez estaban haciendo de emprendedores en compañías o trabajando en compañías que otros estaban empezando. Era un momento realmente sí, increíble y para alguien que de alguna manera tenía la semillita de emprender, pero no tenía mucha claridad de cómo, ni cuándo, ni dónde, eso fue como ponerle leña al fuego. Ahí eso encendió esa pequeña llamita que yo tenía y me dio esa oportunidad increíble. Así que yo creo que Stanford en ese sentido fue
fue increíble. Después, obviamente, cuando uno va a hacer esas experiencias, viniendo ahí sí, de una economía un poco más tradicional como la Argentina, empieza a ver caminos que tal vez casi que ni conocía, ¿no? Claro, Entonces empieza a ver las alternativas de levantar capital y empezar una empresa, Venture Capital, que hoy, de hecho, inclusive hoy es conocido en Argentina, pero en ese momento no, nadie en sabía ese nada de qué momento era esa no, industria. Yo claro. no sabía, yo creo que realmente, no me acuerdo, pero si fuésemos de vuelta en el tiempo a ese momento y preguntabas qué es Venture Capital, no sé si tuviese dado una respuesta muy inteligente, porque no sé si sabía bien qué era. Y estando Claro, ahí, era como el café de todos los días, más o menos. Después sí, había otras oportunidades, ¿no? En el sector financiero uno se imaginaba que había dos o tres caminos y uno se da cuenta ahí que es un mar de oportunidades y diferentes caminos que uno puede tomar. Y que sentido buenísimo. Después, obviamente, los compañeros, ¿no? Yo conocía a Marcos Galperín sí, ahí y a sí, un montón de otros compañeros increíbles que también a uno lo ayudan a abrir la cabeza, ¿no? A empezar a creer que otras cosas son posibles. Entonces yo fui con una cabeza y volví con otra, muy distinta. claro, más vale. ¿Y cómo fueron los primeros momentos de Mercado Libre? O sea, ¿vos te imaginabas, o sea, alcanzaste a proyectar el crecimiento que tuvo la empresa? No, la verdad que Mercado Libre terminó siendo mucho, mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginábamos. Mm, Y ni hablar los últimos años, ¿no? Que la compañía se transformó en la compañía más valiosa de Latinoamérica. sí. Eh, Eso no estaba en los papeles de nadie. Creo que hay un video de Marcos donde lo filman y él dice eso, así que tal vez él sí lo tenía en la cabeza, pero realmente cuando, no sé, Ah, él miramos. dice que sí, que se imaginaba esto, decir. Sí, sí, hay un video ahí que está dando vueltas es un video bastante viejo que él dice, Mercado Libre se va a transformar en la compañía más valiosa de Latinoamérica. Qué visión, ¿eh? Pero no, realmente superó las expectativas que todos teníamos. Creo que tecnología en general superó los objetivos que todos teníamos, las expectativas, y Sí. Mercado Libre en particular, ¿no? Quería hablar un poco de tu salida de Mercado Libre, porque estuviste muchos años, o sea, 12, ocupaste inclusive distintos puestos. Tu salida estuvo un poco relacionada con Nicolás, que es con quien fundaste, los dos fueron fundadores, ¿no? De Catsec Ventures. Sí, en el año 2011 yo decidí salir de Mercado Libre. Nicolás había salido un año antes, más o menos. Se habían conocido Eh, ahí en Mercado Libre. sí, sí, Nicolás también había Stanford, así que teníamos algunas conexiones previas, Sí, pero con Nicolás trabajamos juntos durante más de una década claro, y él decidió salir un poco antes, quería tomarse un sabático y descansar un poco. Y yo quería seguir en Mercado Libre, estaba contento en ese momento, pero después empecé a pensar un poco en cuál es el próximo paso y qué podía hacer y desde dónde podía aportar. Y la verdad que lo de hacer un fondo me pareció una gran oportunidad porque por un lado seguíamos creyendo muchísimo en tecnología, mm, creíamos que había una oportunidad para crear grandes compañías como Mercado Libre y que no había fondos que realmente pudiesen apoyar a las compañías con el tipo de cabeza, el tipo de experiencia que los fondos de Venture Capital tienen en Silicon Valley, ¿no? Y claro. que nosotros con nuestra experiencia en Mercado Libre creíamos que podíamos aportar mucho para que el ecosistema empiece a desarrollarse y obviamente además creíamos que había una muy buena oportunidad para crear una nueva generación de compañías líderes en la región. Así que ahí, bueno, decidimos arrancar. Primero dijimos, bueno, empecemos con nuestro propio capital. Bueno, rápidamente estas cosas uno las hace medio en juego y de repente se terminan transformando en algo muy serio. Y bueno, acá estamos, Sí, ¿no? Hoy, 5 fondos más tarde, habiendo invertido en más de, no sé, casi 100 compañías, algunas realmente se están transformando en la nueva generación de compañías icónicas. Y no, súper contentos con lo que estamos viendo. Realmente creemos que hemos hecho un aporte al ecosistema y sí. que hoy la región es distinta en todo este sector tecnológico, un poco, sin duda, muy gracias a Mercado Libre y un poco también gracias a CASEC. Claro. Eso te quería preguntar, si me podías clarificar la cantidad de empresas en las que habían invertido y el monto de dinero que llevan invertido hasta hoy. Y nosotros hemos levantado más de $1.000 millones. Sí. Debemos haber invertido, no sé, 60-70% de eso Ujú, en unas, te diría, cerca de 100 compañías. Hay claro. compañías donde tal vez
invertimos una única vez, un pequeño cheque, y ese proyecto termina no creciendo mucho, y después tenemos compañías las cuales invertimos varias veces y se terminan transformando en muy grandes compañías. Uno de los casos que tenemos nosotros es esta compañía Nubank, que es Sí, un banco digital en Brasil, que ahora también está sí, en Colombia y México. Es una compañía que en la última ronda de evaluación de inversión fue una evaluación de 25.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, empieza a ser una compañía grande, ¿no? Es el claro. banco digital más grande del mundo. Sí, por fuera de China, ¿no? ¿Es así? Sí. Y te iba a preguntar sobre esos primeros, que justamente vos me lo mencionaste, es una pregunta que me parecía interesante hablar de cómo fueron los primeros momentos, porque vos me lo dijiste, o sea, ustedes invirtieron un propio capital de ustedes, ¿no? ¿Cómo fue la conexión con los fondos? Eso me genera un poco de intriga. ¿Uno se maneja con contactos? ¿Cómo es en un primer momento? Sí, nosotros obviamente veníamos de Mercado Libre, que Claro, ya en ese momento era ya una tienen historia un muy, muy nombre. exitosa, Mm, entonces eso nos ayudó. No, y el proceso fue, decidimos levantar un fondo para que tuviese cierta seriedad, tenía que tener un tamaño mínimo, así que teníamos un mm, objetivo de tamaño mínimo. Le empezamos a contar a nuestros amigos de Mercado Libre, a inversores de Mercado Libre, a otros claro, inversores que habíamos conocido de haber estado operando más de 10 años en el mundo tecnológico, y todo el mundo dijo, me gusta la idea, me gusta la idea, y bueno, casi que sin quererlo, terminamos así, armando un primer fondo de más o menos 100 millones de dólares. Y bueno, ese fondo lo invertimos creyendo que sabíamos muy bien qué era ser inversor, porque habíamos sido emprendedores, y realmente claro, había una cantidad de cosas que aplicaban bien, pero otras cosas que desconocíamos y las fuimos aprendiendo con el tiempo. claro. Pero bueno, el neto es que eso terminó saliendo muy bien. Ese primer fondo eh, ha sido muy exitoso, ¿no? Todavía está vivo, Sí. pero ha sido muy exitoso, con muy buen retorno a los inversores, y obviamente ese primer fondo hace que después un segundo fondo sea más fácil, y bueno, es una cadena que se va armando a partir de los resultados del pasado después. Pero nuestro primer fondo fue más levantado porque éramos los ex Mercado Libre. Claro. El segundo y tercer fondo es porque el primer fondo andaba bien, ¿no? ¿Y la relación con Marcos Galperín se rompió o no? No, no, somos muy amigos, nos vemos seguido, comemos asados. Ah, bien. Esto que quería preguntar, es una pregunta que se me ocurrió porque hace poco, el año pasado, yo hice un podcast y entrevistamos a Gilbert Englebien, ¿viste? De Globant. Sí, lo conozco también. Sí, y yo le pregunté sobre la personalidad de los emprendedores, ¿viste? Sobre todo se lo pregunté porque en el grupo de él como que tenían como diferentes tipos de personalidad. Entonces yo le pregunté, él me dijo una frase re linda cuando le hice la pregunta, que me dijo que él no podía vivir sin un sueño por delante. ¿Para vos ese perfil lo tienen todos los emprendedores o no? Sí, sin duda. O sea, el emprendedor quiere de alguna manera cambiar el futuro, lograr algo hacia adelante que es distinto a lo que hay, romper un poquito el status quo. Así que Claro, sí, el emprendedor de alguna manera es un soñador, pero la gran diferencia que tiene es alguien que lleva esos sueños a la práctica, ¿no? Y claro, que no se queda solamente con la idea con la idea, en el claro, éter, sino que realmente lo baja a tierra y dice, bueno, ¿cómo hago para que esta idea loca que tengo, que parece imposible, se pueda concretar? Y por eso, ¿no? De nuevo, este concepto que te decía de rainmakers, son los que hacen que llueva. claro, Quiero que llueva hoy. Primero arriba hay sol. ¿Cómo lo logro? No sé, veamos. Se claro. convencen de que lo pueden hacer y empiezan a generar un plan que más o menos los vaya llevando a seguir, suman a otros a que los ayuden a encarar esa aventura. Y Claro, bueno, encima del equipo. el equipo es fundamental, y uno tiene que tener muy claro como emprendedor al comienzo más o menos a dónde quiere llegar, pero pues Mm, no es que tiene claro exactamente cada paso que va a ir dando en el camino. Eso uno lo va medio que reconociendo a medida que va dando un primer paso y ve que las cosas funcionan, entonces da otro más, ve que las cosas no funcionan, da un paso para atrás y después otros dos para adelante. Es un poco de exploración, un poco de claro. ejecución para poder llegar a esa visión. Pero la visión tiene que ser algo realmente que te quite el sueño, que tiene que estar ahí bastante fija, Mm. y uno tiene que pasar de visión a ejecución, ¿no? ¿Y a vos te parece que hay una edad para emprender? O sea, que hay un límite. No, para nada. Nosotros tenemos emprendedores de todo tipo, tenemos chicos que, no sé, de hecho hay un emprendedor que
invertimos en su compañía con 19 años, y yo lo veía, y casi que lo veía tan joven como mis hijas, y de Claro, repente lo escuchaba hablar y decía, wow, habla mejor que yo y cuenta sus ideas y su estrategia mejor que yo, qué increíble. También invertimos, no sé, en managers muy experimentados que estuvieron durante muchos años en una empresa o en una industria y que dentro de esa empresa o de esa industria descubrieron que hay algo que no está resuelto como debería estar resuelto y que ellos podrían cambiarlo y dicen, ¿sabes qué? Tengo 50 años, 55 años, 60 años, pero lo quiero cambiar. Y lo que realmente es inclaudicable es esas ganas de hacer las cosas distintas, de cambiar el mundo para bien. claro. Y eso algunos lo tienen a los 19 años y otros lo tienen a los 60. Ustedes apoyan también a gente con otro tipo de Sí, edades, no es sí, que... sí. Obviamente, no sé, la clase de emprendedores es más bien joven que Claro, adulta, pero sí, tenemos de sí. todos. Y es más bien joven porque un poco se necesita cierta inconsciencia para Mm, emprender. Entonces, esa claro, inconsciencia es más fácil tenerla cuando uno es joven que cuando uno es adulto. claro. También implica cierto riesgo, ¿no? Entonces, no sé, si yo tengo que pagar la cuota del colegio de mis hijas, me preocupa un poco más cuánto es mi salario y si yo solamente me tengo que realmente bancar a mí mismo, es más fácil, ¿no? Me puedo Claro, arriesgar. sí. Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen impacto y después, bueno, obviamente, si uno quiere romper con el pasado, cuanto menos estructura uno tenga en la mochila, mejor. Claro. Cuando uno poco a poco va generando su propia mochila de estructuras, el Mm. esfuerzo para romper eso es doble. Pero bueno, hay buenos emprendedores en todas las edades. Una de las compañías estrella de ustedes, ya lo nombramos, que es el Nubank. Me gustaría que me expliques que en un primer momento, porque lo más loco es pensar que ustedes lo ven cuando es un proyecto apenas, ¿no? ¿Qué cosas les llamaron la atención? O sea, ¿qué cosas vieron que dijeron, wow, esta compañía vale la pena? En el caso de Nubank, nosotros invertimos cuando era un PowerPoint. Claro, por eso mismo te lo Hoy pregunto, la es, compañía tiene cofundadores y nosotros invertimos antes de la existencia de esos cofundadores. claro. Pero bueno, conocíamos a David Vélez, que es Ah, el sí, CEO de la compañía. sí. Lo conocíamos justamente, lo habíamos conocido en la época de Mercado Libre porque trabajaba en un fondo que había invertido en Mercado Libre, entonces ahí habíamos interactuado un poco con él. Después él se había estudió en Stanford, entonces también teníamos algún tipo de conexión por ese lado. Y después de Stanford había empezado a trabajar en un fondo de Venture Capital en Sequoia, realmente es uno de los más renombrados a nivel mundial. Y entonces nosotros también tenemos una relación con los fundadores de Sequoia, entonces siempre teníamos varias interacciones con él y siempre nos había parecido una persona muy destacable. Mm. Y cuando nos dijo que quería hacer un banco en Brasil, lo primero que pensamos es que estaba loco, pero lo segundo que pensamos es si hay alguien que tal vez puede llegar a tener chances de éxito en esta idea tan descabellada, es David. Entonces, Mm. apoyémoslo. Y bueno, el resto es historia hoy en día, ¿no? La compañía terminó siendo muy exitosa, pero Sí, como toda compañía de estas, uno puede contar la historia de Nubank o la de Mercado Libre y parece que siempre todos los puntitos se fueron conectando de manera correcta y siempre fue todo para arriba. Y no, ahí la compañía tuvo momentos más fáciles, más difíciles, crisis, pero bueno, el neto claro. terminó siendo súper, súper positivo y algo que parecía imposible, que era de alguna manera abrirse lugar en el oligopolio de bancos que había en Claro, Brasil, donde decíamos, estos gorilas de 500 kilos nos van a aplastar. Y bueno, claro. con un mejor producto, con una sensibilidad mucho más grande hacia el usuario y a cuidar al usuario y dar un servicio, lograron Mm. eso, ¿no? Y hoy Nubank tiene una cosa que es increíble, ¿no? Los clientes, ellos tenían una de las típicas camisetas que decían Nubank para los empleados. Y los Sí, clientes empezaron a pedir que les vendan esas camisetas porque querían, no sé, ¿cuántas veces te pasó que querés tener una camiseta con el nombre de tu banco? sí, claro. Parecía como un Miré, equipo de fútbol, ¿no? sí, Y bueno, la verdad que hicieron un trabajo muy, muy bien y hoy en Brasil es una de las marcas más queridas junto con marcas más, no sé, como con los Apples del mundo, ¿no? Es increíble. claro. O sea que en ese caso ustedes evaluaron, o sea, vieron
o sea, el negocio, pero les interesaba mucho la persona. Sí, nosotros, o sea, sabíamos que si alguien lograba armar un banco en Brasil, eso iba a Mm, ser muy grande e iba a claro, ser financieramente atractivo. claro, Sabíamos que hacerlo era muy difícil, pero veíamos a David Vélez como alguien que tenía eventualmente chances de hacerlo. claro. Entonces, bueno, apostamos a David y bueno, a lo largo del tiempo, después obviamente eso fue nuestro primer cheque, ¿no? Después creo que hemos invertido 5 veces en Nubank. Claro, Obviamente la primera vez fue solo por David, la segunda vez por David, pero ya habíamos visto que había traído un buen equipo claro, y tal vez la tercera vez fue porque había un equipo y ya había un producto que estaba lanzado y veíamos que empezaba a crecer. ¿No? sí, Uno va en este negocio de venture capital, de alguna manera, al principio uno tiene muy poca información, y es un poquito claro, ese feeling de va a haber algo o no, pero después uno empieza a colectar información claro, y uno empieza a usar esa información para seguir renovando la apuesta. Y el negocio de venture capital es un poco eso también, ¿no? Primero colocar unas primeras apuestas que uno espera que vayan bien, pero después, a medida que las que van bien se van despegando del resto, doblar la apuesta y triplicar la apuesta y cuadruplicar la apuesta. claro. ¿Y ustedes por qué es que le interesa respaldar especialmente a empresas de ese sector, o sea, de infraestructura financiera? No, nosotros somos totalmente agnósticos respecto Ujú, al sector. Nosotros ajá, miramos todo tipo de todo tipo de... compañías en toda Latinoamérica. O sea, sí miramos Latinoamérica, ¿no? No Mm, miramos China o India. Pero sí, dentro de Latinoamérica somos totalmente agnósticos al sector. Obviamente tiene que haber, como estamos hablando, un emprendedor, una emprendedora que nos sí, parezca asombroso, asombrosa. Y después tiene que haber, el rol de la tecnología tiene que ser importante. El diferencial que esa persona quiere construir en esa industria tiene que ser a través de la tecnología. mm, Si eso está, nosotros hemos invertido, terminamos invirtiendo mucho en servicios financieros, porque de alguna manera los emprendedores vieron que ahí había una oportunidad y fueron claro, encaminando gran parte de sus proyectos dentro de ese sector. Y es uno que uno lo ve hace sentido, ¿no? Pasan dos cosas a nivel global. Con tecnología es mucho más barato llegar a los clientes. Entonces, antes claro, necesitabas una red de sucursales, tener campañas de marketing carísimas, no sé qué. Y hoy es mucho más fácil llegar a esos clientes, entonces puedes llegar a clientes que antes, por cuestiones de costos, decían no vale la pena. Y claro, después la otra cosa que al final del día en todo producto financiero siempre está el costado del riesgo. mm, Y los bancos tradicionales tenían maneras muy limitadas de entender qué era riesgo, ¿no? Entonces, a ver, Guadalupe, mostrame tu recibo de sueldo y con eso yo más o menos me doy cuenta si sos una buena o una mala consumidora, una claro, buena o una mala tomadora de préstamos. Y sí, hoy en día puedo mirar infinitas cosas de tu comportamiento, desde por dónde te moves hasta qué hiciste en consumos últimamente, puedo mirar, no sé, cosas de qué dicen las redes sociales. La cantidad de información que mm, uno tiene de las personas hoy es infinito. Y entonces estas compañías tecnológicas logran agarrar esa cantidad de información que hoy está disponible en el mercado y de alguna manera conectarlo con la capacidad de esa persona de repagar un crédito. Y en el sí, pasado tal vez había una persona que era buenísima, pero que era cuentapropista y que siempre había tenido un comportamiento intachable y esa persona no tenía crédito porque mm, no tenía no sé, el recibo de sueldo de una institución claro, formal. Y hoy en día sí lo podés ver y dices, wow, esta persona es buenísima. Tal vez alguien que tiene, no sé, un recibo de sueldo de institución formal, pero le gusta ir todos los 2 meses al casino. Y bueno, ¿qué prefiero? ¿Un cuentapropista que me demuestra consistencia, disciplina, que compra libros o una persona en relación de dependencia que va al casino? Y en el claro, pasado a este primero lo ignoraban y hoy lo toman en cuenta. Y después lo que pasa en Latinoamérica, además de todo esto, estas son cuestiones que pasan a nivel global y hacen que la oportunidad de fintech, como se llama la industria, sea sí, enorme. En Latinoamérica, además de todo esto, lo que hay en particular es que hay una penetración muy baja de los servicios financieros y son muy caros. Entonces, claro. todo esto que pasa a nivel mundial, sumado a esto de que son caros y que tienen poca penetración, hace que con tecnología la oportunidad sea mucho más grande. Pero hemos invertido en todo tipo de negocios, los que llaman más B2B, que son servicios para empresas, hemos invertido en Sí. e-commerce, hemos invertido en industria de servicio y sí, en fintech, salud, educación. Te quería preguntar, dentro de América Latina, ¿qué país te parece que está más efervescente ahora a nivel de emprendimientos tecnológicos? ¿Hay alguno que se destaque?
No, dentro de Latinoamérica, claramente Brasil lleva Sí, la delantera, primero y principal porque es el mercado más grande de la región. claro. Y en tecnología la cuestión de escala es importante, ¿no? Porque lo que pasa en tecnología es que lanzar un producto, un servicio en Uruguay, Argentina o Brasil cuesta lo mismo. Pero Mm, obviamente, no sé, en Brasil tenés un mercado que es casi 20, 30 veces más grande que el que tenés, no sé, en Uruguay, ¿no? claro, Entonces, sin duda hay una diferencia grande de escala, claro. es fundamental. Y después, aparte, Brasil logró aprovechar un poquito en los finales del 2007, 8, 9, estaba este concepto de los BRICS, que eran los Sí, países que se habían sí, destacado, que eran Brasil, Rusia, India, China, y algunos metían también a Sudáfrica. sí. Y eso hizo todo un furor alrededor de Brasil. Entonces, los inversores extranjeros empezaron a ver, a mirar a Brasil con más atención. Brasileros que estaban tal vez trabajando en otros países volvieron a Brasil porque veían que Brasil había una oportunidad. Y eso fue generando un cierto ecosistema que realmente ayudó a Brasil. También una gran cantidad de nuestras empresas en Brasil están fundadas por no brasileros. Entonces también lo que pasó Ah, es que empezó a atraer talento de afuera. Entonces todo eso sumado a un país que no sé, es mucho más grande que Uruguay o que Argentina, ayudó, ¿no? claro. Después el segundo mercado hoy en día te diría que es México. Fue Ujú. un mercado que en lo que es tecnología tal vez venía un poquito rezagado, pero en los últimos años ha crecido muchísimo y hoy es claramente el segundo mercado de la región. Y después en tercer lugar tenés Colombia, Argentina y bueno, el resto que vienen atrás. Claro. Y cómo trabajan? O sea, me refiero, ustedes analizan todo el tiempo, o sea, están buscando negocios y también les deben llegar, ¿no? Propuestas para que la financien. ¿Cómo es el tema ese? Sí, el negocio de un venture capitalist Sí, es sí. básicamente dos cosas: estar buscando empresas todo el tiempo y estar sirviendo todo el tiempo a las empresas que están en tu portfolio. Y te diría que es Mm. más o menos 50%, 50%, eso es lo que hacemos. Dentro de lo que es buscar empresas, por un lado nos llegan muchas, Claro, eso te iba porque a decir. nos conocen, porque, no sé, Claro, si yo soy un emprendedor y estoy buscando capital, obviamente voy a contactar a varios inversores para ver si tengo chance de conseguir un cheque y que ese cheque sí, permita que mi negocio empiece. Pero después también hacemos trabajo proactivo, ¿no? De ir a buscar empresas, participar en concursos de emprendedores. En cualquier lugar donde haya un emprendedor, tratamos de estar ahí para poder tener visibilidad casi de 100% de las oportunidades que están apareciendo en la región. Cuando uno termina mirando a dónde invertimos, la gran mayoría de nuestras inversiones acaban siendo en empresas que alguien nos refirió. Pero ajá, no el 100%. Tenemos algunas sorpresas que, no sé, a veces, no sé, nos llegó un mail a info@casec y eso sí, no es una buena indicación, porque el hecho de que te llegue a info@casec quiere decir que el emprendedor no se le ocurrió, no sé, contactar a alguien que nos conocía y que si alguien haga una claro, presentación, que de alguna sí, manera eso también demuestra que el mm, emprendedor tiene recursos como para poder llegar a alguien, porque claro, primero tiene que llegar a inversores, pero puede tener que llegar también, no sé, a clientes o a proveedores, y que demuestre eso en ese proceso es útil. Pero bueno, a veces no lo hacen así y terminamos invirtiendo igual porque lo que vemos nos sorprende. Pero la gran claro, mayoría viene recomendada porque es alguien que nos conoce y sabe qué tipo de emprendedores queremos apoyar, es alguien que claro, de alguna manera valida también a esa persona. Entonces, si no sé, yo trabajé con alguien y durante, no sé, 3, 4 años vi que esa persona realmente era extraordinaria y tenía unos resultados buenísimos, tenía un compromiso increíble, y de repente veo que está empezando una empresa, la recomiendo, ¿no? claro, sí. Y te iba a decir, ustedes utilizan inteligencia artificial, ¿no? Para buscar empresas, por ejemplo. Sí, utilizamos, te diría, base de datos, utilizamos muchos datos, y no sé si es inteligencia artificial, pero sí tenemos muchos algoritmos que chupan Claro, información de distintas fuentes para poder ver dónde están emergiendo compañías, a dónde se están moviendo los buenos recursos, ¿no? Entonces tenemos mapeadas a las buenas compañías de tecnología y identificamos cuando la gente se mueve de esas empresas para otras, por eso quiere decir, hay algún movimiento
seguramente que esté sugiriendo que hay una buena compañía en algún lugar que está trayendo talento, ¿no? Pues talento en realidad es lo más importante de una empresa, sobre todo al principio. Entonces miramos un poco eso para tratar de entender dónde puede haber oportunidades y estar proactivos llamándolos y contactándolos. Claro, justamente me diste pie porque la próxima pregunta que te iba a hacer tenía que ver justamente con el talento, porque todo el tiempo se habla del talento que tienen en Kasek Ventures. ¿Cómo hacen el reclutamiento ese del talento ustedes? Me refiero a la gente que trabaja en el fondo con ustedes. Es un equipo muy chico, ¿no? O sea Sí, que realmente llama la atención que sea es- tan chico con todo lo que hacen, ¿no? sí, pero la industria esta se maneja de esa manera. Realmente somos pocas personas que están tomando las decisiones estas de inversión. Mm, Eh, Está Nicolás Secas y yo, que empezamos Kasek. Después sí, sumamos a Nicolás Berman, sí. que es alguien que también trabajó durante 12 años en Mercado Libre y tiene una experiencia increíble. Sumamos a Santiago Fossati, que fue medio una casualidad, porque fue la primera persona que entrevistamos para que sea asociado en CASEC cuando decidimos empezar el fondo. Ajá. Eh, y terminó siendo buenísimo. Entonces dijimos, qué bueno es reclutar gente buena. Qué fácil es reclutar gente buena. Claro, Y fácil. después nunca más encontramos un Santiago. Claro, claro, fue una Eh, casualidad del no, momento. sí, tenemos a Andy Young, que es un americano que está trabajando con nosotros, que lo conocimos, primero lo contratábamos para que nos ayude a hacer algunas cosas. Era un americano trabajando en una startup en China. Y bueno, trabajando con él vimos que realmente se destacaba un montón. Y un día le dijimos, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? Y vino a trabajar con nosotros. Y el resto del equipo lo fuimos contratando vía búsquedas, donde Claro, también así como para buscar una empresa, no sé, miramos 100 o 200, nos pasa lo mismo para buscar a alguien que se sume al claro, equipo. al Eh, equipo de casa. sí. Y tenemos, bueno, típica proceso de exámenes y entrevistas. De selección, No claro. es fácil, pero la verdad que el equipo que tenemos es extraordinario, la gente que trabaja con nosotros es realmente destacada y muchos se han ido, pues el ciclo natural, ¿no? De tal vez alguno entra joven y tenemos, no sé, algunos que entran y después se van a hacer un MBA o un PhD en el exterior, otros que entran y después les gusta más el lado de empezar una compañía y se van a invertir en una compañía. De hecho, tenemos hace poco uno de nuestros asociados que se fue a empezar una compañía y nosotros le dimos el financiamiento para que empiece la Ah, compañía. bien emprendedor. Sí, 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 tenemos un poco de todo. Claro. Y te quería preguntar por el momento actual, viste que hay una liquidez inédita, viste, en el mundo. ¿Eso a un fondo lo favorece o lo perjudica? ¿Cómo es? Es una muy buena pregunta. La verdad que la liquidez que tiene el mundo hoy es increíble, Sí, es es increíble. inimaginada. No sé, Sí, cuando pasó la famosa crisis del 2008 y ahí hubo una inyección de liquidez, sí. esos números nos parecían Ya, ridículos y hoy esos sí. números son minúsculos comparados con lo que está pasando hoy, ¿no? Y yo no sé, en el 2008 decía, bueno, ahora va a venir inflación en dólares, y no pasó. Y entonces ahora que tenemos esta nueva, extra, super liquidez, dije, bueno, ahora sí va a venir, tampoco está pasando, que es un poco raro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, no? Por un lado, las fuentes tradicionales de rendimiento del capital, que tal vez eran más los bonos o no sé, lo que en Argentina conocemos como depósitos a plazo fijo, etcétera, hoy no rinden nada, no rinden Sí, nada a nivel mundial. Entonces, los inversores, para tratar de buscar algo de rendimiento, tienen que ir a opciones un poco más arriesgadas, ¿no? Algunos irán a acciones públicas en la bolsa, de algunos un poquito más arriesgados irán a fondos de venture capital, ¿no? Entonces, de ese mm, lado es bueno porque tenemos claro, más capital para esta industria, los emprendedores tienen más capital para poder fondear sus compañías. Ahora, la parte mala, si querés, estando en el negocio, es que uno puede decir que tiene más competencia o que eso hace que los precios aumenten. Yo claro. creo que el neto es muy positivo porque creo que realmente hay mucha innovación por venir y esa innovación para que suceda tiene que tener chances y las chances se las da el capital inicial, así que eso es buenísimo. Y pensando en particular en Latinoamérica, nosotros estamos en esta industria hace más de 20 años, primero como emprendedores, ahora como inversores, Sí, y la industria ha avanzado un montón, pero creo que estamos recién en el calentamiento de la maratón, no empezamos a correr. Yo claro. creo que lo que va a suceder en los próximos 5, 10, 15, 20 años
va a ser increíble y para eso necesitamos condiciones de capital más favorables, que en Mm, general siempre para el mundo de venture capital fue limitado, ni hablar para el mundo de venture capital en Latinoamérica, ¿no? Que no existía. claro. ¿Vos ves apetito de los inversores por financiar proyectos acá en América Latina en este momento? Sí, totalmente. O sea, si miramos cuánto capital llegó a la región en los últimos 2 años, ridículo. Veníamos de nada y ahora estamos en los billones de dólares, ¿no? Obviamente eh, son 5, 6 billones de dólares. Creo que puede dar lugar para mucho más que eso, pero Claro. cambió radicalmente. ¿Quiénes son los principales inversores? O sea, ¿quiénes son los que invierten en Kasek Ventures? En general, fundaciones, los fondos de las universidades globales, que sobre todo las universidades americanas tienen estos endowments, que es como el fondo de la universidad para asegurar que la universidad perdura en el tiempo y Mm, están dirigidos por personas de las más destacadas en el mundo de las finanzas y hacen distintas inversiones. Dentro de ellas invierten en venture capital para tratar de tener un retorno más alto y poder mm, seguir fondeando la investigación de esas universidades, las becas claro, de esas universidades. Tenemos fundaciones que también alguien en algún momento donó una suma grande de dinero a una claro, fundación para que esa fundación, no sé, ayude a la inserción de niños pobres al sistema educativo o que trate de resolver problemas de salud en el tercer mundo, etcétera. Y esas fundaciones tienen ese capital, con ese capital tienen que invertirlo para que crezca. Parte del capital todos los años lo van invirtiendo en investigación, en desarrollo, y el resto lo van guardando para que la fundación permanezca. Y después también tenemos algunos fondos soberanos, ¿no? De algunos países asiáticos grandes que están mirando próximos 50 años, claro, tienen sus fondos soberanos invertidos en venture capital. claro. Y te quería preguntar cómo es el ciclo de vida de las inversiones de ustedes, porque vos mismo lo dijiste en un momento, que invierten en compañías que no terminan siendo exitosas, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es el ciclo de vida de esas inversiones? El proceso de venture capital es un proceso muy, muy darwiniano, ¿no? Como te decía, por cada inversión nosotros miramos 200 compañías, lo que terminamos armando son portafolios de 20, 30 compañías, o sea que para armarnos un portafolio de 20 compañías probablemente hayamos visto, no sé, 2.000 compañías, 3.000 compañías, 4.000 compañías, ¿no? O sea, Claro, realmente son números grandes, así que ya ahí hubo una selección, seguramente hubo alguna buena que no pudimos invertir, pero la mayoría seguramente las agarramos, están en ese portfolio de 20 compañías. Realmente el retorno del fondo termina viniendo de una, dos, tres, cuatro compañías. claro, por Esas eso son te las lo que pregunto. realmente se Claro, destacan y terminan eh, realmente concluyendo sus proyectos de manera mucho más exitosa de lo que creían originalmente. Y el claro. resto, tenés todo, algunas que... y en todas generalmente los emprendedores realmente dejan la vida, bueno, ¿no? Pero bueno, obviamente muchas cosas tienen que alinearse para que salgan bien, el esfuerzo es una, traer el equipo es otra, pero después, bueno, hay cuestiones de mercado, de competencia, de tiempos, ¿no? A veces que invertimos en compañías que es la idea correcta, es el equipo correcto, pero el timing no es el correcto y si estás demasiado temprano frente a una idea o demasiado temprano a que una nueva tecnología despegue, te quedas sin gasolina a mitad del camino y bueno, mala suerte, no puedes esperar 3 años hasta Mm, que esto vuelva a funcionar. Entonces, en ese proceso después tenés muchas compañías que algunas se mueren y otras que terminan siendo compañías que están bien, que ojalá tuviésemos muchas más de esas compañías en Argentina, en Latinoamérica, pero que no son los mercados libres de este mundo. mm. Y esas, tal vez, no sé, pusiste $1 y sacás $2, pero no son las que terminan realmente determinando el retorno del fondo. El retorno del fondo viene de 3, 4 compañías. Y el ciclo de estos son fondos generalmente de 10 años. 10 años. La primera parte uno invierte en compañías muy incipientes, van creciendo, y a medida que van creciendo, algunas, no sé, serán compradas y eso genera un retorno para el fondo, Claro, otras saldrán a la bolsa y entonces ahí uno tiene liquidez por acciones que puede comprar o vender. Y generalmente hoy los ciclos se están alargando, ¿no? Así que yo no me extrañaría que entre poco empecemos a tener fondos de 15 años, mm, porque hoy hay mucho más capital privado que puede hacer que las compañías
se mantengan privadas por más tiempo, entonces eso demora la liquidez, no porque no sean buenas compañías, sino al revés, son excelentes compañías, son tan buenas que siguieron consiguiendo capital privado para crecer antes de salir al mercado público de acciones. Claro. Ahora que me pasan las acciones, te quería hacer una pregunta más. ¿Vos a título personal sos inversor en bolsa o no? Sí, sí, tengo mi portafolio de inversiones. ¿Y cómo estás viendo el momento actual? Yo soy un inversor de largo plazo, creo que en el largo plazo los mercados crecen. Mm, No hago, cada vez que compro una acción la compro y la dejo ahí y nunca la claro, lo vendo. dejás ahí, sí. Eh, Así que en promedio eso me ha resultado bien, pero bueno, hay otros que están más. Yo soy un inversor pasivo y de largo plazo, entonces compro y dejo. Claro, claro. Así que, ¿qué pasa con el mercado de hoy? No sé, es difícil Es saberlo. difícil de saber, sí. Sí, por un lado uno mira las valuaciones de algunas empresas, no sé qué, y le parece que están realmente caras. Por otro lado, mira que el paradigma cambió y Mm, las cosas se aceleraron, y sobre todo en el sí. sector tecnológico. Las empresas, primero, están teniendo mucha más demanda de la que tenían. Mm, Segunda, están demostrando que pueden servir esa demanda, ¿no? Entonces, si yo creo que una compañía le va a ir bien, digo, bueno, creo que le va a ir bien y va a ir creciendo en los próximos 5 años, bueno, todo eso pasó ahora, y además yo creo que va a poder aguantar todo ese exceso de demanda, pero no sé si lo hay. Hoy estoy viendo que lo están haciendo. Entonces, no, hay claro, un cambio de paradigma y de bueno, después lo paradigma. que hablábamos al principio de este exceso de liquidez, si tener un dólar en el bolsillo tiene un retorno negativo porque va perdiendo valor, porque por colocarlo en el banco tengo que pagar. Mm, ¿Cuánto vale una empresa, no? claro, Al final del día, los modelos de evaluación de empresas miran cash flow futuros, sí, la probabilidad de que ese cash flow futuro suceda y después cuál es la tasa de descuento, ¿no? Y hoy es una combinación donde todo ayuda a que las empresas valgan más, porque por un lado el cash flow futuro aumentó, porque las empresas mm, están creciendo más rápido, los riesgos de que eso suceda es más bajo, porque están demostrando que lo pueden hacer, y la tasa a la cual uno descontaría esa inversión está mucho más baja, porque hoy claro, las tasas están en cero, ¿no? Entonces, sí. Te hago la última pregunta porque sé que tenías una cosa para hacer ahora en un ratito, así que te hago la última pregunta. Quería hablar un poquitito de Argentina. En tema de emprendurismo, siempre como que Argentina se destacó, pero bueno, tenemos la macroeconomía siempre con algún problema. ¿Vos cómo la ves ahora mismo? no, Argentina tiene muy buenos emprendedores, los tuvo y los sigue teniendo. Mm, Creo que hace 20 años Argentina tal vez estaba en el podio de la generación de emprendedores de la sí, región. No es casualidad que Mercado Libre haya salido de Argentina o que claro, todo haya salido de Argentina, ¿no? Hay muchas buenas compañías que salieron de Argentina. Eh, Hoy en día, como te decía antes, el podio lo tiene Brasil, después sí, México, tal vez en tercer lugar está Argentina junto con Colombia. Así que, bueno, el mercado es más grande y hay más emprendedores seguramente, pero bueno, la macro no ayuda, ¿no? Porque un emprendedor al final del día para emprender ya está tomando un riesgo muy grande que es el riesgo implícito en su propio negocio. mm, Si eso le sumás el riesgo de la macroeconomía argentina, y eso o desalienta a los emprendedores o hace que los emprendedores que igual dicen lo voy a hacer, claro, terminen teniendo que dedicar una parte importante de su tiempo no solo a ver los desafíos de su negocio, sino a ver los desafíos de operar dentro de la macro argentina, ¿no? Entonces, creo que sería buenísimo que esas cosas pudiesen eh, establecer, establecerse un poco más de manera sólida para que a sí. partir de ahí empezar a construir, ¿no? Si no, yo siempre digo, un emprendedor emprendiendo en Argentina es como emprendiendo en un barco que está pasando por una tormenta, ¿no? Entonces, ves que Claro, nunca vas a hacer pie para decir, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de ahora, no? sí. ¿Te genera un poco de frustración la situación esa? Creo que es una pena que se desperdicien, Mucho talento, o que no se aproveche bien ese talento, ¿no? Hay muy buenos emprendedores argentinos que o terminan haciendo sus proyectos, pero con menos potencial claro. del que podrían tener. Y lo mismo también, o sea, al final del día, el emprendedor, tarde o temprano, tiene que llegar al mercado de capitales. Mm, Y hoy en Argentina no hay un mercado de capitales, ¿no? En otros países sí hay. O sea, en Brasil están saliendo compañías de tecnología a la bolsa todos los días, hoy sí, en, hoy en día, ¿no? Y eso es buenísimo porque hace que esas compañías consigan
financiamiento, después el financiamiento siguen invirtiendo y el negocio crece y genera puestos de trabajo de calidad para el país y para los graduados de las universidades locales. Sí, espectacular eso, espectacular y ojalá pasase más en Argentina. Sí, tal cual. Bueno, Hernán Casán, muchísimas gracias. Un placer, Guadalupe. Si te vienen gustando mis entrevistas, te invito a darles like. También tenés la opción de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades